Gracias, buenas tardes, como todos los domingos, a este su programa Agroambiente. Miren, en el día de hoy hay un tema que las redes sociales están explotándose y es sobre el atentado que sufrió, yo diría, la actitud criminal de unos depredadores de los ríos y arroyos de esa zona que se dedican a la extracción de materiales de construcción, pero con fines de exportación. Oiga eso, con fines de exportación a las islas Cayman, Bahamas, una islita por ahí cercana. Entonces, ese muchacho es Rafael Metz Rodríguez, aguerrido reportero a quien conozco, y tuvo la osadía, porque esa extracción que se viene haciendo con fines de exportación de materiales, oiga bien, de nuestro río, el río Guayubín, en el Pocito, provincia de Montecristi, esos criminales, yo pudiera decir así, porque son unos criminales tanto de la naturaleza como la amenaza que le hicieron a ese periodista, que es un fiel defensor de los recursos naturales de esa zona. Y él, cumpliendo una labor patriótica, oiga bien, una labor patriótica, fue a grabar eso para denunciarlo, porque es bien conocido que esa gente tienen años en eso, oiga eso, tienen años en la nariz de la ciudad, de la gente de ahí y de las autoridades de medio ambiente. Y eso no le pasaba nada. Lo hacían cuando el PLD, y ahora han arreciado porque tiene una demanda insatisfecha este tipo de material que lo exportan desde el puerto de Manzanillo hasta esa islita ahí, la Bahamas, Nassau, toda esa cosa. Estos criminales exportan eso en la nariz del Ministerio de Medio Ambiente. Oiga, ¿cómo es que han destruido nuestros recursos naturales estos bandidos en complicidad? Porque no hay una forma de decir si no hay complicidad. Y entonces salvó la vida milagrosamente este valiente periodista que lo conozco, Rafael Metz Rodríguez. Ese es de los que se acusan de agredir, o de los dueños de los equipos que extraen materiales del río Guayubín, en Martín García, El Pocito. Y yo no sé cómo ese muchacho, porque esa es una zona apache. Nadie se metía con estos bandidos porque hay una complicidad. Y lo grande del caso es que son miembros del Partido Revolucionario Dominicano, PRM. Una hermana es candidata o fue candidata, y a ellos se le atribuye allí mucho poder en esa zona, porque son los caciques, según dicen. Entonces, gente de una conducta reprochable. Y el pobre Rafael Metz, excúseme la palabra pobre, porque es un muchacho indefenso, en el sentido de que no es una persona conflictiva, cumple su papel, y él tuvo la osadía de ir a grabar eso. Le dijeron, cuídate, cuídate, y mire, salió milagrosamente vivo. Vamos a ver qué va a pasar, pero la ley 6400 del ministerio que creó Medio Ambiente penaliza eso. Vamos a hablar con un experto en la materia, que es el ingeniero Luis Polanco, director de SOESI, quien ampliará estas y otras informaciones relacionadas
a la depredación de los recursos que se vienen dando en la línea noroeste, en esta zona. Póngame el video donde él grabó, señor director, y que fueron a agredirlo. Le dieron una agresión, una paliza, y yo creo que esto no debe quedar así. Póngame ese video que le mandé, señor director, para que los amigos televidentes vean cómo el poder que tienen esta gente, depredadores de nuestros recursos naturales, es un cártel, nadie ha podido con ellos. Póngame el audio, señor director, de ese video que le envié. Esa gente se han hecho poderosos bajo la mirada indiferente de las autoridades. ¿Qué va a pasar? Oye. ¿No quieres la cámara? ¿Ya vio la cámara? No. Claro, ¿cómo que no? Yo estoy grabando todo. ¿Cuándo yo? No, yo estoy... ¿Y qué? ¿Tú me estás pensando a mí? No, yo no tengo que amenazar yo a ti. ¿Y tú a mí tampoco? Pues entonces... La frescura de ustedes. No, haz lo que tú quieras, tú puedes ser. Yo estoy grabando responsablemente yo. Sal de ahí, No, ¿qué tú vas a hacer? Sal de ahí, sal de ahí. ¿Qué tú vas a hacer? Y yo somos amigos, pero sal de ahí. Ven acá, ¿por qué tú me dices? Borra el reportaje. Borra el reportaje, mira, Aguanta. Óyeme. Está bien, está bien. Óyeme. Óyeme. Está bien. Tú no tienes necesidad de buscarte un problema innecesario. Está bien, ya no voy a pasar nada. Yo me voy, no hay problema. No, ¿cómo que tú te vas? Con la evidencia te vas. No, yo voy, ya no hay problema. Tú lo vas a borrar. Oye, si yo me voy, ya no hay problema. No, tú lo vas a borrar. Está bien, Lo que tú estás grabando ahí, tú lo vas a Está bien, borrar. no hay problema. Tú lo vas a borrar. Está bien. Yo lo voy a pasar afuera. No, tú lo vas a borrar ahí, que tú lo vas a borrar. Ahí. Apágame la luz, la cámara. Apaga la cámara para no romperte la de... Suelta. No. Miren, gracias amigos televidentes, vieron cómo ese muchacho salió de ahí. Ustedes evidenciaron la forma, el poder que tienen esta gente allí. Es lamentable que esto ocurra. Él dice, ahora me llamó por teléfono, que fue una turba armada con pistolas, revólveres, porque esa gente son poderosos y no le importa todo aquel que afecte sus intereses. Y esa gente de medio ambiente debieran estar cancelados todos. Óigame bien, de más para abajo debieran cancelarlo a todos. Un nuevo personal íntegro, confiable. Y el Ministerio de Medio Ambiente allí, volver a restaurar lo que es el CENPA, Servicio Nacional de Protección Ambiental. Militares, integrar las comunidades, porque tampoco hay mala experiencia, los militares macutean. Entonces, integrar las comunidades, juntas de vecinos, hacerse guardianes, defensores de nuestro medio ambiente, vigilantes, porque así han acabado con el país. Vea la consecuencia de esta prolongada sequía que hubo, que todavía las presas están en situaciones críticas por esta deforestación que vienen haciendo, el corte de madera. Pero hemos traído aquí a la persona más indicada, a Luis Polanco, director de SOESI, con 52 años de esa institución, trabajando mano a mano con lo que las organizaciones que luchamos por un mejor medio ambiente y una preservación para que este país no sea un segundo Haití. En esta tarde queremos presentar a nuestros televidentes a Luis Polanco, reconocido profesional ambientalista. Buenas tardes, Luis, un placer tenerte aquí. Buenas tardes, Nova. Para mí es un gran honor compartir este escenario contigo
y con nuestros amigos televidentes que cada domingo pues te siguen en este interesantísimo programa Agroambiente, un programa de orientación, de opinión independiente y de educación. Qué bueno que podamos contar con personas como tú y como espacios como este que ayudan de alguna manera a ir tratando de construir la necesaria conciencia ambiental y de ir evitando atropellos como este que ocurren, que no debieran de ser, pero que sin embargo ocurren y lamentablemente son tolerados por las autoridades. Ingeniero Polanco, usted acaba de ver el video sobre lo que es el río. Hablábamos de la ley 6400. Permite exportar tierra o materiales de construcción a otro país. Porque hasta ahora esa práctica está prohibida, no está permitida en la ley. Sin embargo, la hacen sin ningún tipo de permisología, pero lo peor de todo es que muchas veces existen autoridades que tienen la información y no toman la medida del lugar. Eso entonces es doblemente grave y doblemente violatorio, porque primero no está permitido y segundo, las autoridades se hacen de la vista gorda para permitir que personas, empresas, pues se puedan enriquecer ilícitamente, causando un daño ambiental a la región, al país, y que luego no hay forma de resarcir. Y si en caso de que se vaya a resarcir, entonces el Estado quien tiene que hacer las inversiones y no los causantes del daño. Entonces aquí tenemos que comenzar a, primero, a hacer una aplicación correcta de la ley y segundo y más importante, aplicar el régimen de consecuencias, porque señores, es que aquí pasa de todo. Aquí hacen cosas como esa, hacen corte de tierra, exportan materiales ilegales, cortan árboles, tiran desechos sólidos y líquidos en lugares inapropiados y no pasa nada. Y como no pasa nada, pues bueno, la gente entiende que eso es normal. O sea, aquí las cosas que no son normales se están normalizando por parte de las autoridades y por parte de la ciudadanía que ve eso como normal, porque si no pasa nada, bueno, si no pasa nada es normal, ¿verdad que sí? Entonces estamos mandando una muy mala señal, porque no estamos sensibilizando, hemos perdido esa capacidad de asombro ante la indiferencia, ante el daño, ante la violación. ¿Y dónde vamos a parar, señores? Yo pienso que está bueno ya, que si las autoridades no ponen el pare, entonces vamos a tener que ser nosotros, las instituciones ambientalistas, las organizaciones sociales y la ciudadanía en sentido general, que vamos a tener que movilizarnos y pararnos, porque si no nos van a dejar sin país, nos van a dejar sin agua, sin cobertura arbórea, sin suelo fértil. ¿Y a dónde entonces vamos a ir a parar? ¿Cómo es que este país va a poder subsistir si cada vez tenemos menos recursos naturales y tenemos más demanda de cada uno de ellos? Entonces, ¿cómo es que vamos a poder subsistir? ¿Cómo es que vamos a poder dar respuesta a nuestras necesidades urgentes y necesarias? Porque cada vez son menos los recursos que tenemos y cada vez es mayor la demanda. Y el Estado y las autoridades, bien gracias, allá mirando de lejos o sencillamente participando en el reparto del botín. Eso es gravísimo. sí, mire, hay una situación, ingeniero Polanco, que el gobierno, creo que hay un estudio, está contemplando una presa en Guayubín, del río Guayubín, tengo entendido. Así Usted es. sabe que el caudal de ese río, cuando llueve, es enorme, pero debido a la prolongada sequía que ha habido y la escasez de agua, porque ese río lo han secado, ¿usted cree que es fruto de la extracción del material? Porque me dicen algunos productores, amigos míos,
que sembraban utilizando sistemas de irrigación del subsuelo, ya ahí no queda nada. Explíquele eso a los amigos televidentes, si eso ha tenido incidencia en eso. Mira, Nova, y a nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora por este interesante medio televisivo, nosotros queremos decir aquí categóricamente que es el proyecto de la presa de la boca de los ríos en Guayubín sencillamente no puede ser en el lugar donde la están construyendo, por varias razones. Número uno, esa cuenca está bastante destruida, degradado, y no tiene la capacidad de alimentar de manera permanente por mucho tiempo esa obra de infraestructura hídrica que se está haciendo en ese lugar. Número dos, el propósito de esa presa es mayormente generar energía, pero la generación será muy pobre porque está siendo construida en la parte baja y ya los saltos que están ahí que realmente no tienen la capacidad de generar suficiente energía. Y número tres, el otro propósito es abastecer de agua a las comunidades que están en el entorno de ella. Y resulta que la mayoría de esas comunidades están agua arriba y el proyecto no contempla hacer bombeo de agua para suplir la necesidad de esas comunidades. Entonces, si realmente eso va a generar poca energía, si no va a poder satisfacer la demanda de agua de las comunidades, ¿para qué se está promoviendo ese proyecto que por demás no va a tener una alimentación significativa a la altura de la demanda, porque la cuenca está destruida? Entonces, señores, ese proyecto no debe ser, y de ser posible, debe de ser en la parte alta, que hay un espacio que la Sociedad Ecológica del Cibao lo identificó, que está aproximadamente a 266 metros sobre el nivel del mar, que ahí sí tiene posibilidades de alimentar la mayoría de las comunidades, es decir, que puede abastecer de agua, pero donde la están construyendo no. O sea que realmente es un crimen ecológico lo que van a cometer si la terminan construyendo donde la han iniciado. Eso es gravísimo, porque ahí los resultados esperados no serán concretizados, no serán obtenidos. Pero además, el lago de esa presa, que va a tener dificultad por eutroficación. ¿Por qué? Porque ese lago se va a rellenar en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué? Porque esa cuenca está desolada y los arrastres que van a ocurrir ahí tendrá en pocos años un nivel de sedimentación que será significativa, disminuyendo la vida útil de esa presa. Entonces tendremos una gran inversión, un lago sedimentado, con poca agua, que no cumple los estatutos. Sin embargo, ya se hizo una inversión extraordinariamente cuantiosa, que quien la pierde en definitiva es el pueblo dominicano. ¿Usted cree, ingeniero Polanco, que el presidente debe paralizar esa obra, reevaluarla por la consecuencia que generaría y el costo, como usted dice? Obviamente, nosotros se lo hemos pedido públicamente al presidente y a la EGI que no continúen con ese proyecto ahí, porque eso a la larga va a ser un fracaso. Bueno, la otra cosa también es saber que nuestros ríos son un río demasiado violento, turbulento, porque nacen en la montaña y arrastran todo lo que lleva a su paso. Incluso parte del muro ya se fue. Hubo un aguacero grandísimo, creo, si mal no recuerdo, fue a final de año, creo que fue, y ya se llevó una parte de ese muro. Entonces, y otra vez
se la llevará, en algún momento se la llevará nuevamente. ¿Por qué? Porque es que ese lugar es inapropiado y no se han tomado en cuenta los niveles de caudal, el lugar, la velocidad de las aguas que puede transportar ese río en determinado momento. Sí, el río Guayubín, todo el mundo conoce que cuando viene ese caudal, y ahí corroboro con usted, sería un fracaso. Así es. Bueno, al presidente parece que lo engañaron. ¿Usted entiende que sí, con esa obra le vendieron gato por liebre? Así es, y bueno, y mira que el presidente en una ocasión estuvo allá, pero ni siquiera opinó, pero realmente ojalá que el presidente mande motu propio a hacer una investigación fuera de la EGI y fuera de los promotores, para que vean realmente y le lleven un informe de la situación real de esa presa. Pues nosotros estamos seguros que si se hace un informe técnico serio, de seguro que el presidente va a ordenar la paralización de esa obra sin importar el nivel a donde esté en estos momentos, porque después continuar será una inversión que no tendrá, no tendrá la capacidad de devolver sus utilidades y llenar su cometido. De eléctrico, de abasto de agua potable, de abasto también para la agricultura y la ganadería. Ingeniero Polanco, veo que las presas están trayendo grandes controversias, tal como usted dice, porque no eligen el lugar adecuado. Hay una situación en Sajoma que ustedes conocen como Soese. ¿Es similar a esa? Bueno, pero tiene características distintas. Fíjate que en Guayubín nosotros no nos oponemos exactamente a la obra, sino más al lugar. Sí. Ve, es lo contrario en Sajoma. En Sajoma nosotros no nos oponemos a la obra. ¿Por qué? Primero, porque de igual manera las cuencas de los ríos que están planteados para abastecer esas cuencas están destruida totalmente, con su caudal disminuido a su mínima expresión. Pero además, el lago de esa presa va a llegar al área de amortiguamiento del área protegida. O sea, va a estar tocando suelo del área protegida. Y tú sabes que las áreas protegidas son sagradas, no se deben de tocar. Son áreas de preservación exclusiva. Entonces, ahí no debe de ser. Esa presa no debe de construirse ahí. Además de que ya esos ríos están aportando para otra presa. Entonces, yo creo que no es necesario. Entonces, aquí en los últimos tiempos ha ocurrido una pasión desbordada por la construcción de presas, que yo no sé cuál es la razón, porque supuestamente es para la generación de energía, pero se ha demostrado ya de que nosotros tenemos un potencial en términos, por ejemplo, con la utilización de los vientos, de la energía solar, que son mucho más viables, más económicas, más segura y muchísimo más limpia la energía. Entonces, ¿por qué querer hacer esos tipos de proyectos? Primero, en lugares inadecuados, tocando áreas protegidas y sin garantía de que esos sistemas van a producir, van a tener una vida útil, duradera. Porque lo cierto es que los informes serios que se han hecho demuestran lo contrario. Sí, por ejemplo, la de Sajoma, hay razones válidas, tal como usted dice, porque yo he hablado con algunos productores de experiencia de allí, dice que eso es innecesario en ese lugar. Mira, déjame plantear algo aquí que tiene que ver con eso y que nosotros en la Sociedad Ecológica del Cibao lo hemos discutido, lo hemos conversado y lo hemos planteado
muchas veces a mucha gente, a muchas instituciones, al gobierno, al Ministerio de Medio Ambiente en múltiples ocasiones. Mira, nosotros pensamos desde la Sociedad Ecológica del Cibao que los verdaderos almacenes naturales de agua son los bosques, que la inversión hay que hacerlo, primero, conservar los bosques que nos quedan. Número 2, restaurar la mayoría de los bosques que han sido degradados, destruidos por muchísimas razones. Entonces, son ellos los que tienen la capacidad de almacenar e ir alimentando cada fuente de agua. Pero en estos momentos, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos la mayoría, la inmensa mayoría de nuestro sistema boscoso en la República Dominicana está destruido. Entonces ha perdido la capacidad de almacenaje, pero también la capacidad para crear situaciones para que lleguen la lluvia, para que se produzcan la lluvia. Entonces, realmente entonces estamos apuntalando hacia lugares equivocados, hacia la construcción de presas, cuando debe ser hacia la reconstrucción de los bosques, para que esto tenga entonces esa gran capacidad de almacenaje y de alimentación. Es ahí, la inversión debe ser ahí. Entonces lo que tenemos, el gobierno, con las instituciones del sector y con las organizaciones ambientalistas, ecologistas, lo que tenemos es que juntos volcarnos hacia la preservación, hacia la protección de estos ecosistemas que son la garantía. En todas las naciones del mundo, señores, la garantía del agua son los bosques. Pero aquí no queremos entender esa situación y creemos que es la construcción de las obras de infraestructura. Pero esa construcción de presas, de megapresas, si no tenemos garantizado un sistema de bosque apropiado a la altura de circunstancias, se van a convertir en elefantes blancos, en grandes construcciones vacías que lo que van es a causar un gran daño y a botar una gran inversión que tanto la necesitamos en la República Dominicana. Entonces yo pienso que el Estado debe de reconsiderar esos proyectos y que debe entonces priorizar la inversión hacia aquellos proyectos que son más importantes, prioritarios y productivos, para que entonces le podamos dar un giro positivo a la República Dominicana en función de que podamos entonces elaborar proyectos para crear fuentes de trabajo y generación de riqueza. Eso es lo que necesita la República Dominicana, no estar inventando, botando dinero y priorizando proyectos que real y efectivamente no son prioritarios. ¿Usted entiende, ingeniero Polanco, que el área boscosa va disminuyendo en República Dominicana como consecuencia de la deforestación? Obviamente que sí, eso se puede observar espacio por espacio. Solamente las autoridades de turno de cada gobierno, porque no solamente de este, no va. De todo. Cada gobierno llega y dice que tenemos una cobertura. Oye, es interesante, cuando está en la oposición, se alinea con las organizaciones ambientalistas, ecologistas, y juntos estamos ahí proclamando que necesitamos conservar los recursos naturales, el medio ambiente, la foresta, los bosques, el agua, y inmediatamente llegan al poder, cambian el discurso, cambian la práctica y se hacen enemigos entonces de los ambientalistas y de los ecologistas que seguimos demandando protección de los recursos naturales y del medio ambiente, que ha sido una línea de trabajo permanente, histórica de los grupos ambientalistas y de la gente sensata de este país y de muchísimos medios como este que se han unido a nosotros a reclamar algo tan justo como es la protección de los recursos naturales. Entonces, pero ¿qué pasa con el gobierno? Con el gobierno de turno, porque no es este, son todos. Fue el gobierno reformista, fue el PRD, fue el PLD, ahora el PRM. Señores, que inmediatamente se apartan de los grupos ambientalistas cuando están en el poder, y eso es un gravísimo error. Miren, señores, aquí se está hablando mucho de la sequía, que la sequía
ha bajado los caudales de los ríos, que las presas están vacías por la sequía. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es un planteamiento que se ha usado para que no se hable del verdadero problema, de la verdadera causa de la falta de agua en la República Dominicana. La sequía, señores, y oigan bien, amigos televidentes, lo que les voy a decir. La sequía solo viene a confirmar la falta de atención por parte de los gobiernos a los recursos naturales, al bosque, al agua, a los suelos, porque permiten que destruyan los bosques, que destruyan los ríos, que los contaminen, y entonces luego se la achacan a la sequía. Eso no es verdad, no es la sequía. Antes, cuando nosotros teníamos una cobertura boscosa que andaba por los 40 y pico, los ríos bajaban un poco el caudal, pero nunca se secaban. Y en estos momentos, más del 80% de los ríos dominicanos están secos, pero no es por la sequía, es por la falta de conservación, preservación de los bosques, que son los verdaderos almacenes del agua y que tienen la capacidad y la función de alimentar cada fuente de agua, no importa cómo se llame, un manantial, una cañada, un riachuelo, un río, un lago, son alimentados por el sistema boscoso. Pero como este está destruido, como está degradado en su mínima expresión, ya no tiene la capacidad de alimentar eso. Entonces se lo atribuimos a la sequía, porque la sequía, bueno, entonces, ¿quién paga? ¿Quién es responsable de la sequía? Dios. No, los responsables somos nosotros y son las autoridades en primer orden que no hemos prestado atención a la foresta, que el medio ambiente, que los recursos naturales no le importa. Solo cuando tenemos situaciones extremas de sequía, que no tenemos agua y que hay que racionalizarla, entonces se le pide a la ciudadanía que hagan un uso racional del agua. Claro, tenemos que hacerlo, pero eso no es en momentos de sequía, es siempre. Tiene que haber una corriente de opinión favorable, de educación permanente, para que la gente use los recursos naturales, no solamente el agua, los recursos naturales con comedimiento, con racionalidad, para que lo podamos tener por siempre. Pero aquí no, aquí solamente se habla de racionalizar el agua o cualquier otro recurso cuando está en peligro extremo. No, entonces eso evidencia la falta de planificación del Estado, la falta de vigilancia, señores, la falta de prevención. Aquí no hay prevención, lamentablemente, y el Ministerio de Medio Ambiente es el responsable número uno de que tengamos la situación de deterioro que tenemos en nuestros sistemas forestales, señores, porque no prevé, porque no ha sido capaz, primero, de educar a la población, segundo, de aplicar correctamente la ley y el régimen de consecuencia. Eso es lo que pasa. Miren, señores, aquí hay un sector que nosotros decimos desde la Sociedad Ecológica de Cibao, que es el responsable número uno del nivel de deterioro de nuestro bosque. Es la ganadería. Oye, la ganadería ha acabado con todo, con el bosque, con el sistema hídrico nacional, lo ha matado. La inmensa mayoría de los arroyitos están secos porque los ganaderos le han cortado, han destruido todos los sistemas boscosos hasta los 30 metros de las riberas, que está abrogado en la ley 6400, que dice que a cada margen de cada fuente de agua debe de tener una pestaña arbórea de 30 metros, que es de preservación exclusiva de esa fuente de agua, y eso no se cumple. Los ganaderos llegan a Tancauce desmontando para producir pasto. ¿Y qué pasa con las autoridades? Bien, gracias, no tienen ninguna consecuencia. Entonces, ese es el problema, la falta de aplicación de la ley, la falta de aplicación del régimen de consecuencia, esa permisividad, esa falta de control. Entonces tenemos todo destruido, las consecuencias están ahí. Entonces eso es lo que ha
matado los ríos. Ese es el resultado. Así, sencillamente. Porque no hay consecuencia, como dice usted. Así mismo. Ingeniero, yo veo que hay un Ministerio de Medio Ambiente prácticamente flexible con estos casos, porque mire ese caso de exportar arena del río Guayubín a esa isla, en la nariz, en el puerto, una barcaza se va, da como 10 viajes. Entonces, yo veo que el Ministerio de Medio Ambiente es responsable de eso. Todos somos, y la ciudadanía, porque debemos empoderarnos. Es correcto, así es. Y involucrar el padre, las iglesias, porque vamos a desaparecer. Tenemos el espejo ahí, Haití. Y como usted dice, usted entiende que debe haber una adicional a lo que hay, porque la salvación es, como usted dice, reforestar. Estamos perdiendo el bosque, chin a chin, y entonces debe haber una política, o yo no sé, a través de una ley que obligue a los empresarios, empresas, a que aporte algo para el medio ambiente, o sea, dentro de su programa, o si se le obligaría una ley, porque todos debemos estar comprometidos con esta causa, y el gobierno reforzar las medidas a través de que tiene mecanismos para eso, el ministerio. Porque yo le voy a decir a usted una cosa, cuando Candelier eran excesos ya pasados, pero había respeto. Claro que sí. Entonces, ¿por qué ahora que estamos más en peligro no puede surgir eso? ¿Cuál es su opinión? Mira, yo pienso que los excesos todos son malos, pero en cuanto a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, es mejor un exceso de control y de aplicación de la ley de régimen de consecuencias que un descuido generalizado como el que tenemos en estos momentos. Señores, es sencillo, apliquemos correctamente la ley. Si existe una aplicación correcta de la ley de régimen de consecuencias, mira, nosotros vamos seguro a tener una foresta revitalizada, una foresta conservada y protegida, porque la gente no es tonta, señores. Los violadores no son tontos. Es más, ellos son más inteligentes que nosotros y que las autoridades. Ellos se asocian y hacen sus planes. Hacen sus planes para destruir. Entonces nosotros no somos capaces de planificar, de proteger, de estar pendientes. Entonces los violadores lo hacen y no ganan la pelea, señores. No ganan la pelea. ¿Por qué? Porque no hay aplicación de la ley. Es solo eso, señor. Y nosotros le pedimos al Estado, al gobierno, al presidente de nuestro país, que por favor fije su mirada en el sector ambiental, en los ríos, señores, que lo están destruyendo, su foresta, sus recursos naturales, su arena, su gravilla la están extrayendo de ahí, y eso le hace un daño terrible al sistema hídrico nacional. Entonces, tiene que haber una intervención rápida, tiene que haber una intervención aplicada a la altura de la consecuencia, pero sin mirar apellido, sin mirar empresas, sino que a todos los violadores se le aplique correctamente la ley. Si eso no ocurre, señores, nosotros en un tiempo relativamente corto no vamos a tener agua. Ya de hecho, la inmensa mayoría del agua dulce superficial la hemos perdido, porque la mayoría de la fuente ha desaparecido. Entonces, ¿qué va a hacer de la República Dominicana si no tiene agua? Mira, Nova, posiblemente de aquí en adelante vamos a comenzar a escuchar a empresas, a comenzar a hablar de inversiones en el área de desalinización del agua. Oye bien, ¿cómo? Van posiblemente a pensar ya en cómo instalar, en dónde instalar esas grandes industrias para desalinizar agua, porque es para allá que vamos, porque si cada vez tenemos menos agua y la demanda es mayor,
¿hacia dónde es que apunta? Sí. Hacia el mar, hacia la desalinización del agua salada. Señores, Fruto de esa deforestación. Fruto de esa deforestación, fruto de ese descuido, fruto de esa falta de política, fruto de esa falta de aplicación correcta de la ley, falta de esa práctica de aplicación del régimen de consecuencias. Eso es lo que nos va a llevar, señores, a la destrucción, a degradarnos, a empequeñecernos como Estado, como nación. Señores, está bueno. Ya yo vuelvo a llamarle al presidente a que ponga sus ojos, su mirada, su corazón, sus oídos en la foresta dominicana si nosotros queremos tener agua. Si no, entonces daremos paso a esa gran industria de desalinización de agua en un tiempo no muy tardío. Y eso es gravísimo, señores, porque el agua salada nunca será agua dulce, nunca será agua. ¿Usted cree? Y los precios entonces serán mucho más caros, un litro de agua que posiblemente que de miel, que de leche o de cualquier otra bebida de esa que necesitamos para poder vivir. Sí, el agua es vida. Así mismo. Ingeniero, ¿usted cree que entonces estamos en una situación de emergencia en estos momentos? Así mismo estamos. El país está en una situación de emergencia por la pérdida del bosque, del agua y por supuesto de gran parte de la vida de muchísimas especies que dependen del bosque y que dependen del agua y que hoy están altamente amenazadas. Eso es gravísimo. Yo no sé por qué, cómo es que el Estado no se está dando cuenta de esta situación y está permitiendo que el barco se vaya a la deriva. Entonces, cuando estemos más adentro, cuando ya se esté hundiendo el barco, que en materia de conservación de los recursos naturales y medio ambiente, yo pienso que no nos falta mucho, lamentablemente. Eso es así. Ingeniero, usted hablaba que los depredadores de nuestros recursos naturales son más inteligentes que nosotros, y es cierto. Sí, ellos se asocian, se asocian. Y hacen su proyecto y le va muy bien. Mire cómo yo voy a enlazar eso con lo que usted dice. El congresista, senador por Santiago Rodríguez, una cosa sin precedentes en la historia. Era el senador y el gobierno derogó un decreto o una ley para favorecer a ese legislador de su partido e instalar allí un enorme aserradero, y ha destruido todo ese bosque. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Puede explicarlo, amigos televidentes, tal como usted dice, la complicidad de los políticos? Bueno, ese fue un caso que condenó en su momento a la comunidad ecológica y ambiental del país y a mucha gente sensato de este país, señores. Derogaron ese decreto, esa ley, y le quitaron entonces la categoría de parque nacional al parque Manolo Tavares Justo, señores. Eso es en la cuenca alta de aquí de Río Mao y Ámina. Y sencillamente, oye, ese parque estaba ahí, es un área protegida, porque estaba para proteger precisamente esas dos fuentes, varias fuentes de agua, pero las dos principales, el río Mao y el río Ámina, señores. Y un senador, un legislador que se supone está ahí para preservar y conservar los recursos de nuestro país en sentido general, pero de manera muy especial para conservar y proteger los recursos naturales, el agua, el río, el bosque, pero resulta que muchas veces los intereses mercuriales están por encima del interés común y por el patrimonio ambiental de este país. Señores, están por encima. Los legisladores, muchísimos funcionarios no le dan prioridad a esas cosas que son importantes, que son de todo y que deben proteger. Y lo ponemos
por debajo del interés particular de una persona. Señores, ese parque perdió la categoría porque ese senador, Ese flamante senador, cuando era senador, señores, ¿en qué año hizo fue eso? todo lo posible, señores, convenció al Ministerio de Medio Ambiente, al presidente y a todos los funcionarios de que no era necesario proteger la cuenca alta de varios ríos, dos de ellos, lo más importante, el Mao y el Amena. El señor lo protegió. Eso fue en el 2018 y se emitió una sentencia, la sentencia 090518, fue en el 18, óigame, para proteger solamente los intereses de un señor, de un potentado, de un rico de este país. Entonces, señores, cuando debíamos de proteger a todos los pobres que están ahí en la cuenca Amena y en la cuenca Majo, que van a perder todo, señores, todo, entonces no se protegió el interés común, el interés de esa zona, sino que se privilegió y se importantizó solo lo que decía ese flamante senador. Y hoy tenemos entonces de proteger, y óyeme bien, Nove, amigo televidente, a partir de que ocurrió esa sentencia que ya le dije, la 0905 del 2018, eso fue como entren todos, inmediatamente los violadores, porque los violadores siempre lo que están es acechando, y se lanzaron sobre los bosques de esa zona y ahí han cortado millones de pino y de otras especies para convertirlo en papeleta, señores, y para hacer conuco y para hacer ganadería. Y hoy esos dos ríos están disminuidos a su mínima expresión, pero no solamente. Arroyitos y cañadas y manantiales que eran parte de ese sistema hídrico han desaparecido. Usted no se imagina la cantidad de manantiales, de ciénegas, de arroyos, de cañadas que han desaparecido después del 2018, porque le entraron con todo a eso. Wow. Los ganaderos, los que hacen conuco, los dueños de aserraderos, que dicho sea de paso, esa fue la motivación número uno, señores. Y fue ese señor, para complacer a ese señor que era senador, que fue quien ideó el proyecto, lo motivó y hizo todo lo que debía de hacer. Y cosas que no debía de hacer, lo hizo para lograr que el Tribunal Constitucional emitiera esa sentencia, señores. Eso fue gravísimo y hoy tenemos como resultado menos agua, menos bosque. Entonces, ¿dónde es que vamos a parar? Pero ese es el pan nuestro de cada día, señores. Eso es lo que está ocurriendo en muchísimos lugares del país, que estamos perdiendo nuestro patrimonio ambiental. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en Cabo Rojo, con el proyecto Bucanye, que tenemos que hablar de eso, sí, ¿no? Pero ¿qué está pasando en Laguna Saladilla? Miren, en el proyecto Bucanye entregaron 14 millones de metros cúbicos, señores, de un área protegida. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero aquí en Montecristi, también en la Laguna Saladillo, ocurrió algo parecido también, y estamos perdiendo todos esos manglares, y en cada espacio estamos perdiendo nuestros recursos naturales, señores. Yo pienso que está bueno ya. ¿El Estado es el propio violador de las leyes? Obviamente que sí. Entonces, el Estado permite que se den todas esas cosas por diferente manera, no investiga, deja hacer, se hace cómplice. Óyeme, eso ojalá que sea la ciudadanía que se empodere y que asuma la defensa del patrimonio ambiental y natural de la República Dominicana, o no habrá patria. No, estamos
condenado al fracaso. Mire, ingeniero, con todos estos cortes indiscriminados de madera, que hay muchos aserraderos, ¿usted es partidario de que el Estado elimine esos aserraderos a través del ministerio? Como hizo Balaguer una vez que lo clausuró todo. En 67, Sí. Balaguer mandó a clausurar todos los aserraderos, porque había una situación parecida a la que tenemos hoy, Ahora, señor. sí, sí. Parecida, donde se estaban comiendo los bosques, lo estaban aserrando todo. Pues ahora hay una situación parecida por varias razones, por los aserraderos, por los incendios forestales. Oye, Sí. ese otro elemento que tenemos que hablar de esa parte. Y entonces el resultado es la eliminación, la reducción de los bosques, del agua, del suelo. Entonces yo pienso que procede en estos momentos que el señor presidente emita un decreto paralizando, eliminando los aserraderos y control en los planes de manejo, señores, porque aquí hay unos planes de manejo Medio raro. que no manejan nada y que no controlan nada, y que por el contrario, lo que son es como una forma para llevarse parte de la madera de manera ilegal, fundamentado en esos famosos planes de manejo que no manejan nada. Sabemos, porque yo conozco gente que trabajaron en el Plan Sierra en esa época, en plan de manejo, que salieron de ahí con empresas dedicadas a la venta de madera. Así es, así mismo es. Bueno, yo creo que el país necesita urgentemente, como dice Luis Polanco de SOESI, una acción rápida, porque nos vamos a quedar sin nada. Así es. Nos vamos a quedar sin nada, y el presidente tiene una oportunidad, o un ministro de Medio Ambiente más eficiente, porque cada quien en su área. Él es un economista. A él le han tirado, como decimos, una vaina arriba, mandarlo a una cosa que no conoce. Mire la consecuencia del fenecido ministro Jorge Mera, porque ahí hay muchos intereses, como usted dice. Ahí el poder económico quiere influir en todo. Y pasó eso, entonces nosotros queremos que se designe allí una persona del área de medio ambiente, un ambientalista, y decirle, vea, esto, así, y a que este país se arregla. Claro, que haya una política de Estado definida, Claro, en función de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, porque tiene que ser una política de Estado, ¿no? Pues, no es únicamente porque el ministerio está ahí, y el ministro, yo pienso que el señor Miguel Seara Jato, yo pienso que es una persona buena intencionada, un buen técnico, una persona buena, pero realmente no está siendo bien orientado, señores. No lo están orientando bien, no le están ayudando, y las informaciones que le están suministrando, señores, no están ayudando a conservar los recursos naturales y el medio ambiente, y están dejando hacer. Entonces, mira, por ejemplo, nosotros hemos tenido un número récord ahora en incendios forestales. En el primer trimestre, casi 600 incendios forestales que se llevaron ciento y pico de miles de tareas. Eso es insólito, eso no había ocurrido nunca en 3 meses, más de 600 incendios. ¿Y por qué? Porque hay un descuido. Y un asunto que muestra que ahí hay un descuido generalizado es que el 92% de esos incendios han sido incendios provocados. O sea, que se ha dejado hacer, que no se ha estado controlando, que no hay una vigilancia, que hay un descuido generalizado, de la forma que sea y por lo que sea. Y entonces ha ocurrido todos esos incendios y se ha llevado ciento y pico de miles de hectáreas. Entonces, ¿a dónde vamos a parar, señores? Está bueno ya. Señores, necesitamos una política de Estado que privilegie lo que es la conservación y la protección de nuestros recursos naturales. sí, yo creo que el presidente, que hasta fue al lugar de los hechos y dio unas declaraciones fuertes, pero En uno de ellos, en el caso de Valle Nuevo.
porque ya es preocupante la situación, como dice el ingeniero por ahí. Así es. Ustedes saben que el tiempo de televisión es corto, amigos televidentes, y que este programa además se transmite por la emisora 89.1 FM, Expreso 89, YouTube y por este canal 57 para el país y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Seabold es una empresa establecida desde el 1990, generando a tiempo completo y contribuyendo con el desarrollo de nuestro país, porque sin energía no hay desarrollo. Seabold genera a través de sus plantas Estrella del Mar 2, Estrella del Mar 3, contribuyendo también con el desarrollo de su entorno a través de juntas de vecinos y también con nuestro río Sama, por un río Sama mejor cada día. Gracias y nos vemos el próximo domingo. Gracias, amigos. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión. Todos los seres humanos debemos tener siempre un gran compromiso social. Sean vendedores ambulantes o grandes profesionales, debemos siempre aportar a nuestra comunidad. Nosotros, como Centro Odontológico Dr. Reynoso, hemos estado siempre de la mano de nuestra comunidad, siendo la voz de los que no tienen voz.